Muy bien. En este video vamos a comenzar a introducir el concepto de formularios en Jetpack Compose. Y lo vamos a hacer a través de programas sencillos que nos van a permitir ver todas las cosas o gran parte de las cosas que nosotros le podemos agregar a un formulario a través de Jetpack Compose. Entonces para ello aquí tengo creado un proyecto y los programas, que son programas sencillos, los tengo aquí almacenados en la carpeta com.example.formularios, ¿no? Le puse formularios al proyecto, pero ustedes le pueden poner el nombre que deseen. Algunas cosas importantes aquí que hay que saber. Voy a mostrar cuáles son las características de la versión de Android que estoy utilizando, ¿no? Vamos a suponer que creo un nuevo proyecto. No lo voy a hacer, es solamente para mostrar la configuración que estoy utilizando, ¿no? Aquí hago clic en Empty Activity, porque este template Empty Activity ya viene con todo lo necesario para utilizar Jetpack Compose. Entonces hago clic en Next. Y esta es la versión que estoy utilizando de Android para programar, ¿no? Es la API 24 de nombre Nougat. Y el lenguaje que estoy considerando aquí es Kotlin. Así que es importante tener esto en cuenta, sobre todo lo de la versión, ¿no? Menciono esto porque como Android Studio cambia constantemente, a veces cosas que funcionaban en una versión pueden no funcionar en una iteración siguiente, ¿no? Entonces, por eso hay que tener en cuenta con qué versión estamos trabajando. Muy bien, entonces supongamos que yo creo mi proyecto. Aquí no le voy a hacer clic a Finish, pero es lo que tendrían que hacer ustedes con el proyecto que están creando. Entonces, una vez que tengo creado el proyecto, me van a aparecer las carpetas. Yo me voy a ir aquí. De todas estas opciones que aparecen aquí, voy a estar aquí en la que dice Android. Aquí está la carpeta con comp.example.formularios. Y si yo quiero crear un nuevo archivo, le hago clic derecho acá, New, selecciono aquí Kotlin Class File, que en este caso va a ser un archivo, porque no vamos a trabajar con clases todavía, porque estamos, como dije anteriormente, recién introduciendo el tema. Entonces aquí hago clic y acá selecciono File, ¿sí? Y supongamos que voy a crear uno nuevo. Solamente necesito ponerle nombre porque la extensión .kt se la va a agregar a Android Studio con el hecho de que yo haya seleccionado aquí File. Y ahí se crea el archivo, ¿no? Y siempre al comienzo tenemos que asegurarnos de que en la línea número 1 aparezca esta línea de package con el nombre del proyecto. Pero bien, una vez que nosotros hemos creado nuestros archivos, ya podemos empezar a trabajar, ¿no? Para todos los ejemplos que voy a mostrar, los enlaces para descargar los códigos van a estar abajo en la descripción del video. Entonces, este primer archivo nos va a mostrar algo así como un resumen de todo lo que nosotros podemos hacerle al texto, ¿no? Cuando uno abre un formulario, por supuesto que se va a encontrar con texto, ¿no? Ese texto puede ser, por ejemplo, solicitudes para ingresar el nombre, solicitudes para ingresar una contraseña, texto explicando de qué se trata el formulario, en fin. Siempre va a ser necesario incluir texto en un formulario. Y para ello vamos a necesitar importar una serie de librerías que en este ejemplo pequeñito son estas que están aquí. Y una vez creadas las librerías vamos a crear nuestra función componible, y eso lo indicamos con @composable. Entonces, ¿de qué se trata esta función componible? Aquí le ponemos text styles demo, y aquí lo primero que nosotros vamos a configurar van a ser parámetros generales de la columna en la que vamos a mostrar el texto. Entonces,
nosotros primero configuramos los parámetros de esa columna y después vamos agregando el texto en el orden que queremos que aparezca. Entonces, aquí no voy a meterme en detalles técnicos todavía sobre el significado específico de cada línea, pero los invito aquí a investigar o explorar qué pasa cuando nosotros cambiamos, por ejemplo, aquí la línea 22 el padding, y qué es lo que sucede cuando cambiamos el número de la línea 23, ¿no? El arrangement.spaceby, ¿no? Fíjense qué es lo que sucede cuando cambiamos esos números, ¿no? Y cuando observen lo que ocurre, ya van a tener la intuición de lo que hace cada una de estas instrucciones, ¿no? Ya llegará el momento de ver con detalle qué significa cada una. Por el momento, lo que es importante es familiarizarse con los aspectos más importantes de la creación de formularios. Entonces, una vez que nosotros configuramos los parámetros generales de la columna, ya comenzamos a añadir texto, ¿no? Aquí entonces simplemente escribo la palabra text, abro paréntesis y escribo el texto que aparezca en la pantalla, ¿no? Y en este caso, lo único que escribí fue texto por defecto, como se puede ahí ver entre comillas, y en la preview ustedes pueden observar que es lo primero que va a aparecer en la columna, ¿no? Y es un texto que viene con parámetros por defecto, ¿no? Entonces significa que no se le configuró absolutamente nada y que lo está mostrando con los primeros parámetros que incluye Android Studio para cualquier texto, ¿no? Ahora bien, nosotros tenemos muchas opciones, ¿no? Podemos hacer muchas modificaciones al texto y si las quieren ver todas, la mejor manera de hacerlo es precisamente revisando la página oficial de Android. Y aquí utilizando el enlace que voy a incluir también al final del video, van a poder observar aquí todas las cosas que ustedes le pueden modificar a un texto que va a aparecer en pantalla, ¿no? El tipo de fuente, el tamaño de fuente, el color de la fuente, en fin, y también una invitación a que exploren qué es lo que ocurre cuando incluyen cada uno de estos parámetros en su texto. Y aquí les voy a mostrar en el video algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, en este segundo texto que estoy añadiendo acá, lo que voy a hacer es que simplemente voy a ennegrecerlo, ¿no? Entonces el mensaje, el texto que se va a mostrar es texto en negrita, y aquí en este parámetro font weight, aquí yo le estoy indicando que tiene que estar en negrita. Y así como puedo configurarlo en negrita, también puedo ponerlo en cursiva con este parámetro que sale aquí, ¿no? Font style. También los invito a que hagan la prueba. Aquí con font size nosotros podemos cambiar el tamaño del texto, y aquí también los invito a que intenten modificar ese tamaño para que vean cómo es que efectivamente el texto cambia en la pantalla. En este siguiente ejemplo modificamos el color del texto y lo ponemos con el parámetro color, que nosotros queremos que sea magenta. Y aquí a continuación tenemos un texto que muestra cómo nosotros podemos subrayar y centrar el texto con estos parámetros que aparecen aquí. A continuación podemos modificar la familia de fuentes en las que nos estamos basando para escribir el mensaje. Aquí por último nosotros podemos observar una combinación de algunas cosas, ¿no? En este último texto que se muestra se combina la negrita con las itálicas con la modificación de color, ¿no? Y así como ustedes pueden modificar eso, pueden modificar un montón de otros parámetros, ¿no? Como los que he mostrado aquí anteriormente, o bien si lo quieren ver en detalle en la documentación oficial, pueden visitar este sitio web que les estoy mostrando acá, y ahí van a poder ver todo lo que pueden hacer con el texto.
Incluso podríamos seguir haciendo experimentos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puedo tomar esta familia de fuentes que estoy asignando y la voy a poner aquí a continuación en el texto final que las incluye todas, ¿no? Ahí me estaba tirando error porque me faltó la coma entre los dos parámetros, ¿no? Entonces aquí voy a actualizar el build. Y si todo sale bien, tendría que ver el texto en negrita, en itálicas, en azul y con la fuente de la familia Monospace. Muy bien, entonces otra de las cosas que nosotros podemos hacer es continuar con estos experimentos. Entonces aquí lo que acabo de hacer es que copié este texto que estaba aquí, el que era de color magenta, lo pegué acá después del texto final que le acabamos de cambiar la fuente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí voy a traducirlo al español. Y por ejemplo le voy a cambiar el color a red, ¿sí? ¿Qué otra cosa? La familia de la fuente se la voy a cambiar también. Déjenme revisar la página web, qué otras opciones tenemos. Aquí por ejemplo tenemos la sans serif, ¿no? El tamaño de la fuente lo vamos a modificar también y le vamos a poner, por ejemplo, 30. Y ok, por último pongámoslo en negrita. Y aquí vamos a hacer otra preview. Mientras carga la preview, que es otra cosa muy importante que debemos mencionar. Nosotros, para poder ver la preview, que de hecho ya apareció ahí, texto en colores rojo con todos los parámetros que le modifiqué, para que nosotros podamos ver esta preview sin tener que utilizar un emulador de dispositivo móvil, sino que verla rápidamente, necesitamos añadir estas líneas que están al final, ¿no? La que dice @preview, @composable. Ahí vamos a crear una función que también es componible, pero destinada específicamente a previsualizar una función componible anterior, ¿no? En este caso es esta que creamos acá con los estilos de texto. Y bueno, ese es un vistazo muy general a las distintas modificaciones al texto que ustedes le pueden hacer a su formulario, ¿no? Pero por supuesto eso no es lo único que va a contener un formulario, ¿verdad? Así como un formulario va a tener texto, también va a tener campos donde el usuario va a tener que ingresar texto, ¿no? Y para ello es que también creé este pequeño archivo con ejemplos. Entonces aquí podemos ver un formulario muy sencillito donde al usuario se le pregunta por su nombre, su correo electrónico, su password y su edad, ¿no?
Una vez más, el programa va a estar disponible para que ustedes lo puedan probar. ¿Qué hay que asegurarse de que tenga, ¿no? Primero que nada, la famosa línea con el nombre del paquete. A continuación, las librerías que van a importar, que son estas que están aquí. A continuación, la famosa componible, ¿no? La función componible que vamos a utilizar en este caso, ¿no? Aquí hay una serie de variables y valores que son necesarios crear para almacenar los datos que ingresa el usuario, o bien ciertos valores que son específicos para, por ejemplo, verificar que el password cumple con ciertos requisitos, para verificar que la edad que el usuario ingresó es válida, en fin. Eso es lo que hacen estas variables que están aquí, ¿no? Pero pasemos de lleno a la parte importante, ¿no? Aquí tenemos nuestra columna, y en esa columna, como en el caso anterior, nosotros vamos a indicar los parámetros generales que van a tener todos los textos o campos de texto, lo que ustedes quieran añadir aquí, ¿no? Entonces aquí también configuramos ciertos parámetros específicos. Una vez más, al igual que en el caso anterior, los invito a que modifiquen este 16 de padding o este espaciamiento de 12 para que vean exactamente qué es lo que ocurre. Y bueno, ¿qué es lo que viene a continuación? Aquí vienen los campos de texto, ¿no? Anteriormente, cuando les mostraba los estilos de texto, la palabra que nosotros utilizábamos para ingresar texto era text. En este segundo ejemplo vamos a utilizar la palabra text field para referirnos a un área de texto en la que el usuario tiene que escribir un texto, ¿no? Al igual que en el caso anterior, nosotros podemos modificar múltiples parámetros en cada uno de nuestros campos de texto, y aquí, por ejemplo, se le pone un nombre, se le pone la etiqueta que tiene que aparecer dentro del campo de texto. Se especifica si queremos que sea de una sola línea o de más de una línea. Y en fin, ahí ustedes pueden revisar con más detalle, una vez más, en la página oficial de Android. Aquí lo tengo, denme un segundo para que cargue. Aquí hay otros parámetros que ustedes pueden observar, como por ejemplo state, line limits, para que hagan experimentos y vean qué es lo que ocurre cuando los aplicamos. Pero bueno, eso ya lo dejo como ejercicio para ustedes más adelante. Entonces aquí tenemos un campo de texto en el que se pregunta por el nombre, otro campo de texto en el que se pregunta por el correo electrónico, y aquí en este campo para el correo electrónico se incluye algo muy interesante, que es cierta lógica, ¿no? Y lo que hace aquí la lógica es que, además de presentar el campo para escribir el correo electrónico, el programa hace una verificación de si el correo electrónico es válido o no, ¿sí? Eso es lo que ocurre acá, ¿no? Acá después de la etiqueta isLabel está en la 64 y 65. Básicamente aquí lo que está diciendo es que si ocurrió un error en la creación o mejor dicho, en la escritura del correo electrónico, ¿no? Acá un poquito más abajo vamos a ver qué significa ese isEmailValid, ¿no? Lo podemos observar aquí con más detalle. Entonces, ¿qué es lo que estamos preguntando aquí? Si se cumplen estas dos condiciones, ¿no? El correo que se ingresó no es válido, o sea, le falta algún arroba, le falta el .com, el .net o lo que ustedes quieran. Y además de eso, se cumple que
el usuario ingresó texto dentro de ese campo, si se cumplen esas dos condiciones, o sea que al correo electrónico le falta algo y además el campo no está vacío sino que tiene texto dentro de él, entonces se va a mostrar un texto aquí, ¿no? Correo electrónico inválido, que se va a mostrar con color rojo y con cierta tipografía, como ustedes pueden ver acá, ¿no? De hecho, vamos a probarlo, ¿no? Nosotros si hacemos clic aquí con el botón derecho en la preview, aquí les va a aparecer Start Interactive Mode, ¿no? Le hacemos clic y, como el nombre sugiere, vamos a poder interactuar con la pantalla como si estuviésemos en la aplicación real. Ok, entonces aquí si me aparece esto es porque ya estoy en el modo interactivo, ¿no? Entonces me voy a ir aquí al campo donde se ingresa el correo electrónico y voy a ingresar un correo que supongamos que va a estar malo, ¿no? Por ejemplo, a este le falta el arroba. Como le falta el arroba, me va a salir ese mensaje, ¿no? Invalid email address, que fue configurado acá, entre la línea 69 y la 75. Y esto también aplica tanto para el password como para la edad, ¿no? También el programa incluye la verificación de que el password es válido y que la edad es válida, ¿no? Entonces, eso es lo que se incluye aquí a continuación. Tenemos nuestro campo de texto y aquí le indicamos cuál es su valor, acá el texto que va a ir incluido y aquí abajo viene una vez más la lógica, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que cumplir aquí? Si el password no es válido y al mismo tiempo el campo del password no está vacío, este es el texto que tiene que aparecer, ¿no? Que el password tiene que ser de al menos 6 caracteres, que va a aparecer ese mensaje en color rojo y con la tipografía body medium. Entonces probémoslo una vez más. Entonces vamos a incluir un password que tenga 3 caracteres y por supuesto me sale el mensaje, ¿no? El password tiene que ser de por lo menos 6 caracteres. Y por último tenemos ahí un text field para ingresar la edad y tiene otros parámetros similares a los anteriores. En este caso la verificación que se hace es que la edad sea válida, ¿no? Y aquí nos referimos con una edad válida que esté entre los 0 y los 120 años, ¿no? Y eso es lo que se configura en esta línea de acá. Y aquí un poco más abajo se configura cuál es el mensaje que tiene que salir si esa edad no es válida, ¿no? Entonces, para propósitos de experimentar, entonces si yo ingreso 45 años no me da ningún problema, pero si le pongo 450 años me va a salir el mensaje, ¿no? Por favor ingrese una edad válida entre 1 y 120 años. Y aquí, para continuar explorando esto de los formularios, se incluye un botón Submit, ¿sí? ¿Cuáles son las particularidades de este botón de Submit? Entre otras cosas, va a activarse, o sea, nosotros vamos a poder apretar sobre él si es que se verifica que el correo es válido, que la contraseña es válida y que la edad es válida, ¿no? Entonces, por eso es que ahora me aparece en gris, porque ninguna. Entonces, veamos qué es lo que ocurre cuando las validamos. Entonces aquí le voy a poner el arroba que falta. Aquí voy a poner un password de 6 caracteres. Y aquí voy a poner 45 años, ¿no? Y ahora todos los parámetros son válidos, ¿no? Ah, y me falta el nombre. Entonces, ahora sí, ¿se fijan? Como ahora todos los 4 parámetros son válidos, incluyendo que hay un nombre que no está vacío ese campo, ya se me habilitó el botón Submit, ¿sí? Y ya lo puedo apretar.
e incluso me aparece ese mensaje abajo, ¿no? Todo eso es controlado con esta lógica que está acá, ¿no? Aquí lo que le estoy diciendo es que el botón se habilita en el momento en que verificamos que aquí está el texto, el campo contexto no está vacío, que el correo es válido, que el password es válido y que la edad es válida, ¿no? Y además de eso, además de que se habilite el botón, me va a aparecer ese mensaje más abajo, ¿no? Acá. Hola Guillermo, tienes 45 años de edad. Y por supuesto, ¿quién no puede faltar aquí abajo? En este caso, para propósitos pedagógicos, no puede faltar la preview, ¿no? Nosotros estamos viendo esta preview gracias a este componible que está aquí más abajo, que comienza con el @preview. Este sería el segundo ejemplo sencillo para que observen cómo es que se ven y cómo se programan los formularios en Jetpack Compose. A continuación vamos a ver pero antes de pasar al siguiente ejemplo, nosotros además de estos text field tradicionales, nosotros podemos a los text field les podemos agregar bordes, ¿no? Aquí si se fijan no tiene bordes, no está delimitado realmente dónde termina y dónde comienza el campo de texto, ¿no? Eso lo hacemos gracias a los colores que cambian, ¿no? Pero nosotros también podemos utilizar los outline text field y a través de ellos nosotros sí podemos ponerle ahí una línea que delimite el campo de texto, ¿no? Y para hacerlo simplemente en vez de text field vamos a agregar un outline text field, ¿no? Y aquí si se fijan se va a actualizar y vamos a poder observarlo. Un segundito. Entonces, al igual que en el caso anterior, aquí propongo ciertos ejercicios que los pueden ayudar a afianzar este conocimiento, o mejor dicho, estas habilidades. Lo que pueden hacer es intentar dejarlos todos como outline text field. Intenten modificar el texto, pueden traducirlo al español solamente como ejercicio. Pueden agregar campos de texto adicionales. Incluso pueden agregar entre medio texto como los del ejemplo anterior. Simplemente lo ponen en el orden que quieren que aparezca, ¿no? Entonces, si por ejemplo ustedes quieren que aparezca texto entre los dos primeros campos, y ahí está, texto en negrita. Y por supuesto se puede modificar con todos los parámetros que ya vimos para el ejemplo anterior, ¿no? Muy bien, vamos al tercer ejemplo. Vamos a observar un formulario que además incluye opciones, ¿no? Afortunadamente la sintaxis es, como pueden observar, bastante similar en cuanto a su estructura, ¿no? Nombre del proyecto, acá siempre los imports que vamos a estar utilizando, aquí la función componible con la que vamos a hacer el formulario y al final otra función componible con la que vamos a previsualizar el formulario, ¿no? Y en este caso, como pueden observar, el formulario es bastante sencillito, ¿no? Es simplemente para observar cómo ustedes pueden agregar una pregunta para la cual haya opciones, ¿no? Entonces aquí, como siempre, parto configurando los parámetros generales de la columna. Una vez más, a modo de ejercicio, los invito a modificar este 16. Y aquí se incluye un texto que es probablemente una instrucción, que en este caso es choose an option, elija una opción, y después por supuesto van a venir las opciones, ¿sí? A continuación aquí vamos a crear una fila y al igual que de manera análoga como lo hicimos con las columnas, aquí a esa fila le vamos a indicar todo lo que va a ir dentro de ella, ¿no? Entonces ahora las cosas que nosotros vamos a ir indicando acá, en vez de ubicarse ordenadamente de arriba para abajo, ahora se van a ubicar ordenadamente de izquierda a derecha, ¿no? Entonces la primera fila va a tener este botón radial que ustedes pueden ver aquí.
y después va a tener el texto que ustedes ven acá que dice Option 1. Una vez más, recuerden que ustedes tienen libertad para modificar estos parámetros como les aparezca más adecuado para su aplicación, ¿no? El tamaño, el color, la tipografía, la familia, que si está en cursiva, que si está en negrita, etcétera, etcétera. Y por supuesto para la opción 2 se procede de la misma manera, ¿no? Se crea una fila y en esa fila el primer elemento es el botón radial y el segundo elemento es el texto que dice Option 2. Y por último, ya regresando a la columna que creamos inicialmente, terminamos con un texto que nos va a ir indicando la opción que selecciona el usuario, ¿sí? Entonces, una vez más aquí voy a hacer clic derecho, Start Interactive Mode, para que probemos, ¿no? Si el programa funciona bien, si yo selecciono la opción 1, me tiene que salir el mensaje, ¿no? Opción seleccionada, opción 1. Y lo mismo si yo selecciono la opción 2. Entonces, ahora está seleccionada la opción 1, entonces ese es el mensaje que aparece. Seleccionamos aquí la opción 2, Selected Option, Option 2. Ese sería el siguiente ejemplo, ¿no? Y aquí las posibilidades de agregarle cosas adicionales son múltiples, ¿no? Podemos añadir preguntas adicionales. A cada una de esas preguntas podemos añadirle opciones adicionales. Podríamos hasta construir un examen completo de varias preguntas solamente utilizando este tipo de botones radiales, ¿no? Y por supuesto, al igual que anteriormente, tienen libertad de incluir otros elementos que ya vimos anteriormente, ¿no? Quiero decir, pueden incluir a continuación de esta opción, pueden incluir una pregunta con campo de texto delimitado, simplemente texto con instrucciones, en fin, ahí los invito a experimentar para que vean las múltiples opciones que tienen para la creación de formularios. Y aquí por último vamos a ver un ejemplo que está un poquito más elaborado, pero no necesariamente es más difícil ni nada, ¿no? Que es un formulario que además de que incluye esta cajita que ustedes pueden ver acá, o sea, tiene 3 campos de texto, tiene un botón para registrarse, tiene además una cajita donde yo acepto los términos y condiciones de, por ejemplo, la cuenta que me estoy creando, etcétera. ¿Qué más vamos a utilizar aquí? Bueno, aquí también vamos a utilizar iconos, ¿no? Este tipo de iconos, por ejemplo, el ojito clausurado o el ojito no clausurado, dependiendo de si quiero ver el password o no, ¿no? Entonces se procede igual, ¿no? Importamos todas las librerías necesarias, asegurarnos de que el nombre de nuestro proyecto esté en la línea número 1. Y aquí hay cierto detalle que tenemos que cuidar, ¿no? Nos tenemos que asegurar de que, bueno, primero que nada, voy a dejar también este archivo, el gradle.kts, para que verifiquen que está igual en su propio proyecto. Pero principalmente esto es lo que importa, ¿no? Aquí, con esta línea que aparece aquí, la 61, le estamos diciendo que vamos a utilizar los iconos de Material Compose, ¿no? Que son esos iconos de Google, que digamos que es esa múltiples símbolos en esa librería, ¿no? Y nosotros vamos a tener acceso a todos ellos agregándole esta implementation, ¿no? Además de importar las librerías necesarias dentro del código. Entonces, una vez importadas esas librerías y una vez que el archivo gradle.kts tiene esta línea de acá añadida, y bueno, todas las demás también son necesarias, nosotros ya podemos hacer uso de iconos como los que están viendo acá, ¿no? El ojo clausurado, ¿no? Aquí, como les decía, la función es un poquito más elaborada. Aquí se crea una función previamente para
verificar que el correo electrónico es válido. Aquí se crea ciertas variables que van a ser necesarias en el componible. Se crea una clásica columna con sus parámetros y aquí se empiezan a aparecer cosas que ya habíamos visto, ¿no? Aquí tenemos un outline text field, o sea, un campo de texto delimitado por esa línea. A continuación tenemos un campo para correo electrónico y si pueden observar, en cada caso se incluye cierta lógica, ¿no? Entonces aquí la lógica del programa va a avisar si es que no hay un nombre escrito, ¿no? En esta segunda para el correo electrónico va a avisar si estamos ingresando un correo electrónico inválido. Aquí en la tercera nosotros vamos a ingresar un password y también va a ir cierta lógica. Vamos a decir que ese password tiene que tener por lo menos 6 caracteres y además nosotros tenemos la posibilidad a través de esta lógica que está aquí, donde dice todo esto que aparece aquí, el trailing icon, nosotros vamos a tener la opción de mostrar el password o no mostrarlo, y si lo mostramos, esto se va a indicar con un tipo de icono, y si no lo mostramos, se va a indicar con otro icono. Lo vamos a ver en la previsualización para que puedan notarlo, pero probablemente ya les ha tocado hacer esto en otras aplicaciones móviles con las que han interactuado previamente, ¿no? A continuación le vamos a poner aquí una fila, y en esa fila lo primero que va a ir va a ser este checkbox, esta cajita donde nosotros hacemos clic para aceptar algo o no aceptarlo, y a la derecha de esa cajita, a continuación en esta fila va a aparecer ese texto, ¿no? I accept the terms and conditions. Y por último, un botón de hacer submit, ¿no? Y al igual que en el caso anterior, este botón se va a habilitar si el nombre no está en blanco, si el correo electrónico es válido, si el password cumple con la longitud requerida y si los términos y condiciones que ojalá hayan leído anteriormente han sido aceptados, ¿no? ¿Qué va a aparecer en ese botón? La palabra register, ¿sí? Y por supuesto no puede faltar, como ya lo decía, lo necesario para poder hacer esta previsualización. Ok, vamos a interactuar con esta aplicación, bueno, mejor dicho, este breve formulario, Start Interactive Mode. Vamos a poner aquí un correo incorrecto. Vamos a poner aquí un password incorrecto también. Vamos a ponerle clic aquí. Por supuesto, todavía no me aparece, no se me habilita el botón para registrarme, ¿no? Ok, aquí en el nombre completo yo le añado algo aquí, pero lo borro. Y aquí ya me avisa, ¿no? Se requiere un nombre, no puedo dejar ese campo vacío. Ahí le pongo Guillermo. Ahora voy a poner un correo electrónico correcto. Voy a poner un password que tenga 6 caracteres. Ok. Y aquí si yo aprieto acá, habilito el ojo, ¿no? O sea, el ojo ya no está clausurado y puedo ver la contraseña. Aprieto de nuevo. Bueno, al parecer la preview no está funcionando tan bien, pero por lo menos ya pudieron ver que si nosotros habilitamos el ojo así, podemos ver el password. Si lo volvemos a apretar, lo que tendría que pasar es que ahora tendría que deshabilitarse, ¿no? Y ya tendríamos que ver los puros asteriscos como al comienzo. Pero bueno, no importa.
le hacemos clic aquí en Register, porque ahora sí ya está habilitado el botón, ¿no? Cualquier otra modificación va a deshabilitarlo. Ahí está. Ahí volvió. Habilitado ver el password, deshabilitado los asteriscos. Esos son los 4 ejemplos sencillos con los que se pueden familiarizar con los formularios. Al igual que en el caso anterior, los invito a experimentar con este último formulario. Le pueden añadir cosas que estaban en los anteriores. Noten algo muy interesante que no estaba presente en el formulario 2. Fíjense que acá, además del borde del campo de texto, el texto mismo que indica lo que tiene que ir en el campo está aquí, ¿no? Full name, email, password. Bueno, ese tipo de detalles se configura desde aquí, ¿no? Pueden investigar aquí exactamente qué es lo que nos permite lograr ese texto ahí.